Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. La prensa gráfica tiene, como todo medio de comunicación, las funciones de informar, promover, formar opinión, educar y entretener. Muchos de los periódicos rivalizan en diferentes posturas políticas o ideológicas. Pero lo más interesante es que todos se autocalifican como medios independientes y que buscan la objetividad como principal virtud. Pero la responsabilidad de un medio como un diario, ¿es la de ser independiente y objetivo o la de hacerse responsable por su visión del mundo, ser riguroso en lo que comunica? Quiero entender cómo funciona este medio. Quiero experimentar cómo trabaja un diario de circulación masiva. ¿Cómo se construye la noticia? ¿Lo que leemos es la realidad o una parte de ella? ¿Cuán objetivos son los medios gráficos? Alfredo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Quería entender cómo se hace un diario. Bueno, dale. ¿Qué es ser editor? Editores va a agarrar las notas de los colaboradores, las leo, me gustan, no me gustan, las corrijo, las arreglo y después editarlas. Editarlas es ponerle la volanta, el título, la bajada, buscar la foto, seleccionar la foto, ir a diagramación. Él está diagramando una página. Ahí ya está armando en función a la foto que le dieron, la cantidad de líneas, que todo eso después se la lleva el editor y el editor tiene que llenarlo, ¿no? Entonces en el diario, según me contó Alfredo, hay distintos roles. El redactor trae la información de la calle, arma las ideas de nota, lo que se llama sumario, y busca en archivo los datos que necesita. El archivo donde aquí agarran todos los diarios, cortan las notas, después las escanean y pasan a la máquina ya. Entonces va a ser muchísimo más completa la información de archivo que vos podés recuperar. No es importante el diario de ayer. Lo que ellos hacen que va a servir para dentro de 5 años cuando quieras recuperar noticias de hoy. Después el editor lo que hace es seleccionar las noticias presentadas por sus redactores, pone título, volanta y bajada. Pero la última palabra de lo que se imprime y cómo se ordena el diario la tiene el director. Ernesto, entonces ahora vas a dividir las páginas. Nosotros tenemos una estructura que es la de el tema de tapa se despliega en la página siguiente, o sea, abre el diario con el tema de tapa. Es agradable para el lector porque vos abrís el diario y te encontrás con la noticia más importante, o por lo menos la que el diario puso en la tapa. Es muy complicado para nosotros. Vos a veces sabés cuál es la noticia de tapa, a veces no sabés. Entonces cuando te cambia la noticia, tenés que cambiar todo el diario a la hora que te enteras de la noticia. Eso es el problema. ¿Cuán objetivos son los medios gráficos? Solo el 25% de los argentinos se informa a través de los periódicos. La tirada de los diarios más importantes va desde los 150.000 hasta los 350.000 ejemplares por día. Pero sus portales digitales reciben alrededor de 8 millones de visitas mensuales. Dicen los más expertos que el diario en relación a los otros medios
es mucho menos volátil, fija las informaciones y en todo caso alguna razón tiene. Me parece que lo escrito queda para la historia. Para aquel que tiene un cierto nivel de estudios o cultural, la palabra escrita es más valiosa porque tiene reflexión, porque tiene espacio de tiempo, que la espontaneidad de un movilero o de alguien que está contando en televisión sobre la marcha o una cosa que está ocurriendo. La palabra hablada, aquella cosa que se la lleva el viento, y parecería que la palabra impresa no. Yo creo que se la lleva el viento igual. Los diarios siguen siendo, me parece, en todo el mundo, un medio de comunicación, el menos frecuentado de todos, pero el que echa anclas a los relatos que después toman los medios audiovisuales. Tiene la ventaja de ser el medio más antiguo, ¿no? El medio más tradicional, el medio histórico. Pero ¿cómo fueron los orígenes de la prensa gráfica? ¿Cuándo empezó todo? Año 300 a.C., antigua Roma. Aparecen escritas en tablillas de mármol las primeras leyes y con ellas llegan las noticias sobre la sociedad, los sucesos y comentarios. Año 413 después de Cristo. Los chinos dan a conocer algunos hechos importantes bajo el nombre de noticias mezcladas. Siglo XV. Todo se acelera cuando Gutenberg, un herrero alemán, inventa la imprenta. El primer libro impreso fue la Biblia, en un momento donde se dirimía quién estaba primero, si Dios o el ser humano. En 1702 aparece en Inglaterra el Daily Courant, que fue el primer periódico que salía todos los días, o sea, el primer diario. Siglo XVIII. Los líderes políticos toman conciencia de la influencia de la prensa sobre la visión de la realidad de la población y surgen muchos periódicos representando distintos pensamientos ideológicos. Siglo XIX. Émile Girardin, quien funda la Presse, es considerado el inventor de la prensa periódica moderna, pero también es quien convierte la noticia en una mercancía. La suscripción de 40 francos no cubre el costo del diario, la diferencia es pagada con los primeros anuncios publicitarios. Girardin es el primer empresario mediático y representa la primera unión entre periodismo y capitalismo, iniciando la prensa industrial al fundar el periodismo de información y popular. Argentina, 1810. Nace el primer diario, La Gaceta de Buenos Aires, escrito por Mariano Moreno para publicitar las acciones de la primera junta. En él colaboraron Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Durante este siglo, ya en la época de Rosas, surgen los primeros diarios opositores y oficialistas. 1869. Aparece La Prensa, fundado por José Cepaz, vocero de los sectores conservadores y difusor del liberalismo económico. 1870. El expresidente Bartolomé Mitre funda La Nación, de inclinación conservadora. 1890. Nace el periódico socialista La Vanguardia, dirigido por Juan B. Justo. 1913. Natalio Botana revoluciona el periodismo con la creación del diario Crítica, un periódico para el trabajador de la clase media argentina todavía en formación. 1945. El periodista Roberto Jorge Noble, ex integrante del Partido Socialista en los 20s, funda Clarín. 1963. Aparece el diario vespertino Crónica, de tendencia peronista. Su lema es Firme junto al pueblo. 1971. Durante el golpe de Estado de Agustín Lanusse, surge un diario que critica las acciones de la dictadura militar y relata hechos que otros diarios no imprimen, La Opinión. 1987. Junto con la democracia nace Página 12. Su fundador, Jorge Lanata, declara: pensábamos que este país necesitaba un medio pluralista con un único compromiso con la democracia y los derechos humanos. Bueno, en este momento va a empezar la reunión de editores donde van a definir cuál va a ser la tabla. Voy a tener una nota de Perú, que se la puedo dar hoy o mañana, que es de los 3 años de Alan García. Detuvieron a una remisera. Bueno, che, la tapa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos para el campo. De abril del 2008 a diciembre, 15.300 millones de pesos. Equivalen el 62% de lo que se recaudó de retenciones. ¿El video de juicio cuánto va a ocupar más o menos? Ya 100 y 50 y un recuadro con los
Te doy más. Bueno. Hay muchas verdades. Ese es muchas otro tema. interpretaciones. Más que verdades, lo que hay es muchas miradas sobre la verdad. El concepto de verdad obviamente es muy controvertible. Yo te diría que, si tengo que ser sincero, yo no sé si es verdad lo que publica el diario todos los días. Es más, creo que científicamente es imposible establecerlo. Probablemente haya un 1 por 1000 de verdad con mayúscula en los diarios. ¿Por qué? Porque la información es algo que permanentemente está cambiando y que permanentemente se modifica. Esta idea de que el periodismo es objetivo creo que es una buena invención del periodismo. Creo que el periodismo hizo eso para atraer al lector, al consumidor. En aquel momento era lector, hoy es un audiovisual, el fenómeno es digital, etc. La atracción de que todo lo que vamos a leer es aséptico, no tiene carnadura, ni sangre, ni intencionalidad. Todavía no se terminó de romper el mito de la objetividad. Todavía se encuentra gente que cree que los medios deben ser objetivos, cuando no lo son y no lo pueden ser. La objetividad es inalcanzable, pero se puede tender hacia ella. Y digo que es inalcanzable porque en toda la tarea del periodista hay una gran dosis de subjetividad. Una objetividad absoluta es una utopía, no solo por la existencia de la empresa periodística, que tiene sus intereses, sino porque es muy difícil encontrar a alguien que consiga ser neutral frente a lo que sucede. Nos metemos en los hechos, nos embarramos en los hechos, nos ensuciamos en los hechos y los traducimos y los contamos de la manera que nos da nuestra subjetividad. Hay como me parece hay dos valores en juego. Uno es la subjetividad. Yo me paro desde determinado lugar, desde mi historia personal, mis intereses, mi ideología, mi necesidad profesional, el humor que tengo ese día para contar un hecho. Pero a esa carga subjetiva yo la tengo que hacer pasar a través del filtro de la profesión. El periodista, cuando informa, debe tender a la imparcialidad. No debe ser parcial. No debe tener la camiseta de nadie. En periodismo es rigurosidad. Yo quiero que mis periodistas sean rigurosos, que contrasten la noticia, que busquen información, que estén convencidos de que la información que van a dar al día siguiente nadie la va a poder desmentir. Entonces, seleccionar los hechos de la realidad que son noticiables, definir la tapa de un diario o contar una historia podrá variar según quién la escriba y para qué medio de comunicación sea. Cuando el pueblo es soberano, es decente que el soberano sepa leer. Por unas pocas monedas, vamos a darle una educación. Émile de Girardin. El primer diseño del diario ya está. Ahora, básicamente, esto es lo que va a salir. Si es que no pasa nada a la tarde, que cambie todo. ¿Y eso puede pasar hoy? Eso puede llegar a pasar hoy. Es más difícil, pero puede llegar a pasar. Última noticia. ¿Cuál es la rotativa? Le dijeron a Sebastián que por ahí hay un anuncio en la reunión de Cristina con todos los... ¿Pero eso sería tapa? Depende de qué anuncio. Del presidente Fernando de la Rúa, y que allí sí, obviamente, el poder llegaba tal como a disolver ministerio, fusionar.
Pero entonces lo de lo que se iba a anunciar, lo de las retenciones o algo de eso, parece que no va, que va tu tapa. No sé, por ahí le gusta Superpoder. Ahí ya es la decisión más del director. Beseto, cuando llega un momento así, es toda una discusión y es una decisión editorial, es una decisión periodística y es una decisión empresarial. O sea que todavía no se sabe cuál va a ser la tapa y puede que todo cambiar. Así es. ¿Quién decide lo que es noticia? ¿Qué nivel de influencia tienen los diarios en la agenda política del país? Los diarios no marcan la agenda, pelean por marcar la agenda, sobre todo las grandes empresas periodísticas, que en Argentina son pocas. Pero bueno, en los últimos tiempos la pelea siempre es si es el poder político el que marca la agenda o los grandes medios son los que determinan la agenda. Esto es una batalla que se da en distintos momentos y a veces es una relación desigual. La agenda del periodismo se compone de intenciones de la empresa periodística en un 50% y el otro 50% del interés real del público. Y ahí sale lo que vemos publicado, ¿no? Buena parte de la agenda de los medios electrónicos, por lo menos hasta que promedia la tarde del día, está informada y orientada por lo que dijeron los diarios a la mañana. Nosotros hablamos por los medios. La gente no habla de sus pormenores individuales. El tema es aquello que se dijo en la radio o que salió en el diario. A las 5:30 se reunieron en la primera reunión de edición y la tapa era una. Ahora 8 de la noche la tapa es otra. O sea, habló la presidenta. Habló y lamentablemente con la edición que teníamos preparada cambió. Todavía puede pasar. Todavía puede cambiar. ¿Puede cambiar? Puede cambiar. Creo que la función del diario debería ser, más que reproducir las noticias de los noticieros de televisión, debían reformularse como productores de sentido, de investigaciones y de interpretaciones de la realidad que está vedado por la velocidad de las técnicas audiovisuales. Que lo fundamental es que los diarios informen, es que yo a partir de ponerme en contacto con ese documento y ir de adelante para atrás o de atrás para adelante, tenga aproximadamente una visión de lo que está ocurriendo a mi alrededor, ¿no? El rol del diario sigue siendo informar a la gente y formando su opinión, pero esto no quiere decir que la gente compre lo que el diario piensa. Periódicos pudieron derribar gobiernos, levantar personalidades. Esto fue la función de la prensa de papel, digamos, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, hasta comienzos del siglo XXI. Los diarios, entonces, instalan nuevos líderes de opinión y generan climas. En Argentina, uno de los diarios precursores en esto fue el diario Crítica. El diario Crítica nace en 1913 para distinguirse entre los periódicos de su época. La Nación, la Prensa y la Razón estaban muy entrelazados con los políticos. Crítica parecía llegar para romper los moldes tradicionales. Sin embargo, cambió las formas, pero no el fondo. Moderno, masivo y financiado a través de publicidades. Fue el primer diario argentino en cubrir eventos deportivos y hechos policiales de manera sensacionalista. Entre 1922 y 1941 vendió más de 300.000 ejemplares por día, con ediciones a todo color y campañas de bien público. Tenía las mejores plumas: Roberto Art, Jorge Luis Borges, los hermanos Enrique y Raúl González Tuñón, Nicolás Olivari, Homero Mansi, entre muchos otros grandes. Crítica fue tan contradictoria como lo fue su director, el uruguayo Natalio Botana. En sus comienzos se opuso al ascenso del fascismo en Europa y apoyó a los republicanos españoles. En Argentina, primero apoyó a Hipólito Yrigoyen como candidato a presidente en 1928, pero después influyó desde los titulares para generar el clima que devendría en el primer golpe de Estado en Argentina, en 1930. El titular principal el día que Uriburu tomó el poder fue: inmensa alegría invadió a todos ante la caída de la tiranía. Un año después, la dictadura clausuró el diario y frenó las rotativas durante 2 años.
Botán es comparado con el magnate empresario norteamericano Randolph Hearst, que Orson Welles retrató en su película El Ciudadano Kane. Es que fue el creador del primer multimedio latinoamericano. Manejaba prensa, radio, noticiero cinematográfico y productora de cine. Y durante muchos años fue dueño y señor de la opinión pública argentina. Un personaje con una sola consigna: quiero y puedo. Fallece en 1941 en un accidente automovilístico. Y el diario, tras una crisis, cierra en 1962. La discusión de la tapa. Rápidamente. Lo jodido es la imagen. Yo iría por el lado del proyecto Kryptonita y chao. Proyecto Kryptonita es título. Sí. ¿Y sabe la gente que es el proyecto de Kryptonita? Los pibes jóvenes, Kryptonita era de mi época. Es que el problema es que si no, no se entiende ninguna otra cosa. Ahora, escuchame una cosa, la Kryptonita tiene que estar cerca de alguien, porque la Kryptonita es el que mata, el que pones un cacho de Kryptonita a la piedra y chau. Piedra verde es horrible, no empezó. Pero la piedra sola es un embole. Poner pedazos de Kryptonita en las bancas o poner banca, ¿entendés el tema del Congreso? ¿Cómo puedes Eso yo armar te el tema del decía, Congreso? jugar el Congreso como si el Congreso fuese la Kryptonita. Está bien, pero vos decís... Armar una imagen con la cúpula que se parezca, ¿me entendés? Básica, como que vos que sea una piedra, pero que sea el Congreso. No digo que no te entiendo lo que decís. ¿Qué? ¿No te parece mucho de...? No, es que en realidad Gaby la va a tratar de ajustar lo máximo posible. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. Acá tenemos la tapa del diario Clarín del 15 de marzo de 2009, donde el título principal anuncia lo siguiente: creen que anticipan la elección para frenar fugas en el PJ. En la volanta, que es este pequeño texto arriba del titular, cuya función es introducirnos en el tema o compartir información con el titular principal, dice: equilibrio entre los que están a favor y en contra del adelanto electoral. Sin embargo, este tema no es lo que se privilegia en la nota. No se desarrollan distintas opiniones frente a la noticia que se van a adelantar las elecciones, sino que se propone un clima de sospechas en torno al tema. Y eso es una decisión editorial. Cuando pasamos a la bajada o copete, que es una ampliación del titular con datos precisos, se lee: la gente opina que es para tapar los problemas de inseguridad y del campo. Acá me voy a detener un poco. ¿Quién es la gente? No aclara, pero lo que se lee es un concepto general y despersonalizado. No se refiere a nadie en particular, se refiere a la gente. Y así construye una idea de un todos, del que todos y al mismo tiempo nadie forma parte. Esta es la gran construcción mediática de los años 90. Conceptos generalizadores que no se refieren a nada o que vacían de sentido a las palabras que significan otras cosas. Como en este mismo texto, la palabra inseguridad, que aparece en todos los medios igualada al delito contra la propiedad privada. ¿Acaso no hay otro tipo de inseguridades? ¿Y el campo? ¿Es lo mismo que la mesa de enlace? En este tema también se generalizó, y con esta generalización se invisibilizó a todo un sector del campo. Llegamos al primer párrafo, y acá vale aclarar que una de las reglas del periodismo es la pirámide invertida, que es una estructura que se utiliza para poder organizar la información, con datos de mayor a menor importancia. El primer párrafo es el más importante porque debe contestar a las 6 preguntas fundamentales: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Y cómo, y así contener el núcleo de la información. En la lectura del primer párrafo dice: para la mayoría de los argentinos. Somos 40 millones de personas, entonces lo que se piensa inmediatamente es que al menos un 51% de 40 millones piensan eso que dice en la nota. En el segundo párrafo se aclara que fue una encuesta realizada sobre 1.350 casos. Es decir, ahí aparece el quién. Toda la nota, que es título principal de tapa y ocupa 3 páginas, se sostiene en una encuesta para la que fueron consultadas 1.350 personas. Es decir, que de 1.350 casos se llega a creen, la gente y la mayoría de los argentinos. Este quién se desarrolla recién en el último párrafo.
si nadie tiene la verdad, sino que hay muchas interpretaciones? ¿Cómo hace el lector para entender los mensajes? ¿Cómo discriminamos lo que es información de lo que es una opinión? Lo que le recomiendo al espectador es que sepa de qué marca es la información que consume. Así como hay jeans de diferentes marcas y jabones en polvo de diferentes marcas, también hay información de diferentes marcas. Y entonces es fundamental que cuando uno se informa, sepa a través de qué fuente se informa y qué intereses rodean a esa fuente. Estaría bien que los periodistas, uno por uno, dijesen: yo de este tema del que voy a informar pienso tal cosa. No me parece mal, no es una práctica que nosotros hagamos habitualmente. También uno debe decir, lo que piensa cada periodista sobre los hechos que trata se trasluce en su producto periodístico. Somos puntos de referencia, entonces trabajamos para empresas y nosotros, en todo caso, podemos ejercer con dignidad y con ética un oficio que tiene un techo que a veces podemos perforar. Si no lo hubiera dicho Majul antes, utilizaría eso que yo lo vengo pensando hace mucho tiempo. Creo que a los periodistas nos creen demasiado y entonces una de las recomendaciones sería que no nos crean tanto, ¿no? Que pongan más en duda las afirmaciones del periodismo. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión. Una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros te mostramos lo que creemos es un diario y para qué sirve. Seleccionamos imágenes, opiniones y cómo te lo contamos. Como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa.